Cordial saludo para todos. Soy Fabián Navia, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Militar Nueva Granada. Mediante este video quiero dar a conocer el significado de diferentes conceptos, enfoques y categorías de análisis propias de la disciplina de Relaciones Internacionales, valiéndome del apoyo de diferentes personas que dieron respuesta a preguntas sobre el conocimiento de algunos conceptos. Para la respuesta de la primera pregunta, ¿qué es la hegemonía? El señor capitán del ejército de Colombia, Carlos Barreto, nos da la siguiente explicación. Bueno, con respecto a la pregunta sobre qué es hegemonía, son muchos los significados que podemos encontrar, todo dependiendo desde la perspectiva o el campo en el cual se ha abordado este concepto teórico. Sin embargo, en términos muy sencillos, la hegemonía hace alusión a la capacidad de influencia o el poder que puede ejercer una clase social o una nación o un grupo determinado de personas sobre otras naciones u otras clases sociales, ¿sí? Esta hegemonía se puede decir que surge o proviene desde el comienzo de los tiempos, ¿sí? Desde el momento en que el hombre empieza a buscar ejercer su poder sobre los demás, no solo sobre otras especies humanas, sino también sobre el mundo en el cual habita, ¿sí? Obviamente es un concepto que se va desarrollando a través de los tiempos, analizándolos desde diferentes aspectos como el político, el social, el económico, también muy importante el aspecto geográfico, desde la historia de las diferentes civilizaciones del mundo como tal, desde las perspectivas religiosas también podemos tener grandes ejemplos sobre este concepto, pero dentro de los términos generales, ¿sí? en el estudio de las relaciones internacionales, la hegemonía se considera prácticamente el poder que puede ejercer una nación sobre otros estados para hacer que cumplan con sus condiciones o con su voluntad, ¿sí? Ejemplos, los que queramos ver a lo largo de la historia, podríamos hablar sobre los continentes de Europa y Asia, donde se albergan prácticamente las principales potencias del mundo, ¿sí? Y no es por casualidad, simplemente también son dos continentes en los cuales se forja el origen de la civilización y cuya historia nos ha demostrado que ha albergado los más grandes imperios de toda la humanidad, ¿sí? Ejemplos un poco más cercanos a nuestra realidad, tenemos la hegemonía norteamericana, que es prácticamente el control económico, ¿sí?, que ejerce los Estados Unidos sobre los países latinos a través de la deuda externa. Y yendo un poco más allá, pues encontramos también el poder militar. El poder militar es un aspecto importante para poder ejercer esa hegemonía, ¿sí? La carrera armamentista que se ha venido forjando en las últimas décadas es un ejemplo de eso. Las grandes potencias o los países cuya capacidad armamentista alcanza niveles que podrían destruir el mundo, son un ejemplo claro de cómo se puede ejercer esa hegemonía a nivel global. Bien, entonces esta es una respuesta muy sencilla, pero creo que responde a la inquietud planteada. Muy bien, por la respuesta del señor capitán Barreto, quien utilizó argumentos importantes de George Modesky y Emmanuel Wallerstein. Quiero resaltar algo que me pareció muy interesante sobre el poder militar en este concepto, sobre los tres ciclos hegemónicos presentados en tres guerras globales. La guerra de los 30 años, que marca la afirmación del ciclo hegemónico holandés, las guerras revolucionarias napoleónicas, que señalan la hegemonía británica, y las dos guerras mundiales relacionadas con los Estados Unidos. Continuamos ahora con la respuesta de la segunda pregunta: ¿qué es el poder blando? La señora Sargento Segundo del Ejército de Colombia, Angélica Hernández, nos da la siguiente explicación. Hola, buenas tardes, soy Angélica Hernández y voy a dar respuesta a la pregunta acerca del poder blando que me hace el señor Fabio Navia. ¿Qué es para mí el poder blando? Según el catedrático de Harvard, abro comillas, la seducción es siempre más eficaz que la coerción.
y muchos valores como la democracia, los derechos humanos y las oportunidades personales son profundamente atractivos. Aunque también es verdad que la seducción puede degenerar en sentimientos de repulsión si las políticas en curso son arrogantes o hipócritas. Si la fuerza y la capacidad de coerción crecen en un suelo abonado de poderío militar y económico de un país, el poder blando en cuanto a capacidad de penetración ideológica y forma de persuasión brota del atractivo de la cultura, de los ideales y valores políticos y de la legitimidad y autoridad moral de la política exterior. En suma, el poder blando de un país se basa en el atractivo de la cultura, sus valores políticos y sociales y el estilo y sustancia de su política exterior. Muchas gracias a la señora Angélica por dar una respuesta clara acerca del poder blando, concepto acuñado a finales de los años 90 por José Ney, quien lo ha definido como, abro comillas, la actitud para obtener lo que se quiere, que se desea mediante el poder de la atracción y la seducción en lugar de la fuerza o el dinero, cierro comillas. La tercera pregunta de este video la contestó el joven Juan David Navia, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Civil, quien dio la siguiente explicación sobre qué es el balance del poder. El saludo, mi nombre es Juan David Navia y le da respuesta a la pregunta ¿qué es el balance del poder? El balance del poder es un concepto sumamente relevante, ya que nos ayuda a analizar las cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales, especialmente a las que están relacionadas con la seguridad. Además de esto, hace referencia a la práctica orientada a la búsqueda de paridad del poder entre los estados. Hay varias posturas respecto a cómo afecta el balance del poder a la seguridad de los estados. Es indudable que como concepto es esencial, ya que para comprender asuntos relativos a la seguridad, estabilidad y paz, también podemos decir que es un sistema en donde cada estado busca mantener un equilibrio aproximado. Esto para poder que sus relaciones con otros estados prevengan la hegemonía o dominación de algún estado en particular. Quiero dar gracias a la respuesta de Juan David y también quiero resaltar la postura de Walsh en el 2010 sobre el balance del poder, cuya premisa principal establece que los estados tienen como objetivo primordial asegurar la supervivencia y que a su vez dicho objetivo está sujeto a la posición del Estado en distribución de poder en la que se encuentran todos los estados del sistema internacional. De igual forma, esta posición está la posición de Organowski en 1958 ligada a la teoría de la transición hegemónica. Marca que el balance del poder está lejos de ser necesario para la estabilización y la paz. Por esto contribuye a la inestabilidad y a la guerra. Continuando con las explicaciones de los conceptos, nos acompaña en este video el sargento Segundo Borja, quien nos va a explicar qué es la política exterior. Buenas noches, mi nombre es Michael Borja Gallego y dando respuesta a qué es política exterior. Desde el plano interno, la política exterior estará profundamente determinada por la forma y la naturaleza del sistema político. De un lado, las diferencias en el proceso de la política exterior son palpables según se trate de estados centralizados o estados descentralizados, bien sea autonomistas o bien sea federales. En estos últimos casos, normalmente la política exterior suele ser competencia de órganos centrales del Estado, pero la propia complejidad de la política exterior y la extraversión de la agenda de otras esferas en acción como la educación, la sanidad o la justicia se filtran por entero en las competencias transferidas a las autoridades federales o automáticas. De otro lado, la naturaleza de la política exterior diferirá de forma notable según se trate estados unitarios o autocríticos y pluralistas o democráticos. En los primeros, sin entrar en detalle en las diferencias entre régimen autoritarios y totalitarios,
Las concentraciones de poder convergen en un núcleo social muy restringido y no cabe, en estos casos, diferenciar entre la política exterior del Estado y la del gobierno. En cambio, en los estados con sistemas políticos pluralistas, el poder del Estado y entre ellos el poder exterior es sometido a la intervención y a la participación y el escrutinio de diversas instituciones y órganos. Muchas gracias al sargento segundo Borja por la explicación. De igual forma, quiero aportar que la política exterior es uno de los principales actores de las relaciones internacionales definida por Rafael Calduch como aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. Es el momento de darle paso al sargento viceprimero de Infantería de Marina Álvaro Santofimio, quien nos hablará sobre qué es la transición geopolítica. Cordial saludo para todos. Bueno, la pregunta que me hace Fabio Navia, y es para usted, ¿qué es la transición geopolítica? Pues una transición geopolítica es un periodo entre dos órdenes geopolíticos en el que uno se diluye y el otro se afianza. En palabras de Peter J. Taylor y Colin Fleet, la transición geopolítica es una época de cambio en la que se pone patas arriba al viejo mundo y sus verdades. Y lo que era imposible pasa a ser normal en un nuevo orden. En definitiva, si los órdenes geopolíticos tienen un patrón general de normas y principios de las relaciones entre estados definidos por la potencia hegemónima o las principales potencias, según la definición del orden geopolítico, y al que se ajustan los códigos geopolíticos de los integrantes del sistema interestatal, la transición geopolítica es el periodo que separa claramente mundos de normas y principios geopolíticos distintos. Muchas gracias. Agradezco mucho al gran aporte del sargento Santofimio, al cual le agrego el juicio de Taylor y de Flynn. La primera transición geopolítica se habría producido entre 1813 y 1815, es decir, entre el inicio de la rebelión en Europa contra el dominio napoleónico tras la derrota en Rusia del ejército francés y al final del Congreso de Viena, que va a establecer un sistema de equilibrio de poder en Europa entre las 5 principales potencias del momento. Ahora es el momento para recibir a la señora Ladis Vanegas, estudiante de contaduría, quien nos explicará qué es la diplomacia. Buenas tardes, soy Ladi Vanegas y voy a hacer una breve explicación sobre la pregunta que me hace el señor Fabio Navia con respecto a qué es la diplomacia en relaciones internacionales. Inicialmente podemos decir que la diplomacia son las actuaciones que se llevan a cabo entre estados y sus representantes. Es la rama de relaciones internacionales que permite la ejecución de la negociación y medición entre países. En el artículo 3, epígrafo 1 del Convenio de Viena de 1961, podemos encontrar las funciones diplomáticas, como son representar al Estado, proteger al Estado de los impuestos y sanciones, teniendo en cuenta los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con los gobiernos por medios lícitos y acontecimientos importantes, informando siempre sobre ello. Y por último, fomentar las relaciones amistosas y desarrollar tanto las relaciones económicas como culturales y científicas. Podemos concluir que es desempeñar las tareas de representación, de protección, de negociación e información y de promoción. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Ladis por su excelente aporte basado en la definición de Santow. En 1957 consideraba que la diplomacia trataba de la aplicación de la inteligencia y el tacto a la conducta de las relaciones oficiales entre los gobiernos de los estados soberanos. Para la siguiente respuesta, contamos con la ayuda de la señora Julia Ramos, quien de forma explícita
nos contesta qué es la correlación de las fuerzas. Buenas tardes. La correlación de fuerzas, según las relaciones internacionales, es todo aumento o disminución de una fuerza en un grupo determinado que impactará en mayor o en menor medida al grupo contrario. Esta es una explicación un poco simple a lo que realmente vemos en la sociedad, que tiene unos manejos mucho más complejos. Por lo tanto, tanto en uno como en otro, es importante tener en cuenta que las decisiones que se vayan a tomar van a tener una repercusión o una resistencia de parte del grupo contrario. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que estas acciones van a poner la balanza de parte de uno o de parte de otro. En otras palabras, quiero aportar la respuesta de Juliet. Antes de actuar, debemos examinar qué es lo que tenemos enfrente, porque habrá de dar por descontado que nos encontremos con la reacción o una resistencia. Y retomo el concepto abordado por Maquiavelo y Gramsci, abro comillas, la política virtuosa tiene sentido de la oportunidad, cierro comillas, en cuanto a su análisis de la correlación de las fuerzas en la contienda política entre el gobierno popular y los poderes concentrados. Y cito a Q que, abro comillas, solo ganan batallas los que participan en ellas, cierro comillas. Doy gracias a todos ustedes por estar pendientes a este video. Espero les guste.